Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí dice que Dios conoce nuestros corazones. Eh, Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra de él? Creo que está en Juan 2:25. Vamos a mirar. Juan 2:25. Juan capítulo 2, versículo 25. Dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba que nadie le diera testimonio. Ay, es que Él hizo, Él no hizo, Él es así, Él es así. No, no necesitaba, porque Él conoce lo que había en el corazón de todos los hombres. Pero el versículo que hoy hemos considerado es Lucas capítulo 16, versículo 15. Y ahí dice: Dios conoce vuestros corazones. En la Biblia, ¿para qué nos la dejó? Para que nosotros supiéramos cómo es nuestro corazón, para que nosotros supiéramos quiénes somos verdaderamente, qué es lo que necesitamos. Lo que necesitamos no es lo que nuestro gusto, nuestro deseo nos dice. Lo que necesitamos es volvernos a unir con Dios. El ser humano, desde el momento que ha sido engendrado, ha sido engendrado, está separado de Dios. Tenemos la naturaleza, lo que las personas llaman naturaleza adámica. No sé si habían oído esa expresión. El hombre nace destituido de la gloria de Dios. No es necesario usar términos teológicos que no aparecen en la Biblia, sino más bien, ¿qué aparece en la Biblia? Que por Adán todos nosotros llegamos a este mundo destituidos de la gloria de Dios. Esto tan elemental es algo que muchas personas no conocen, no saben. Cuando el hombre se trata de justificar, sin darse cuenta, nosotros desde bebés, desde que éramos pequeños, aprendimos a justificarnos. Cuando una persona se justifica, dice mentiras. Un ejemplo, unos niños están jugando afuera con un balón y de un momento a otro, ¡prum!, rompieron un vidrio. Y sale el dueño de la casa, de donde rompieron el vidrio, y mira a los 5 niños, digamos que hay 5 niños, se queda mirando a los 5 niños, y todos los niños miran a uno solo. Entonces, cuando él le ve la cara a los niños y ve que los niños miran a uno, se queda mirando a ese niño. Y el niño dice: Felipe le pegó así con la rodilla y el balón cayó así donde Jorge, y Jorge entonces le dio así con el pie y la pelota se vino así duro, duro, duro contra mi cabeza y pegó en mi cabeza y rompió el vidrio. ¿El niño qué quiere decir? La culpa es del balón. Porque Jorge, porque Felipe, porque así. El ser humano quiere siempre quedar bien, siempre. No fue mi culpa, siempre el hombre quiere quedar inocente. Eran niños pequeñitos los que rompieron ese vidrio, pero ellos quieren reconocer: yo lo rompí, yo no debí jugar acá, ya me habían advertido, varias veces me habían dicho, pero no, el ser humano no quiere reconocer, el ser humano quiere justificarse. Y dice aquí el versículo que hemos considerado el día de hoy: el hombre es el que se justifica delante de los hombres. ¿Cómo lo dice exactamente? El versículo Lucas 16:15. Dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Desde niños aprendimos a hacer eso. Eso es algo natural que salió de nosotros. Aprendimos a justificarnos. Por eso todo el mundo cree que va a ir al cielo. Las personas normalmente piensan así. ¿Por qué piensan así? Yo creo que Dios así, así, yo sé que Dios me va a tener allá en su gloria. Las personas, ¿por qué piensan así? ¿Por qué hablan así? No necesitan leer la Biblia para saber si van a ir al cielo o no. La mayoría de las personas es suficiente, basta. ¿Con qué cosa? Con lo que a ellos les parece. Las personas, ¿con qué se quedan? Con su propia justicia,
con lo que creen. Desde niños nos acostumbramos a hacer eso con nuestros padres, delante de nuestros padres. Y yo hice, y fue que esto, y fue que aquello. Entonces ya desarrollamos tanto esa capacidad de autoengañarnos, nos volvimos sin darnos cuenta como mitómanos. No sé si sepan qué es eso. Mitómanos son personas que dicen mentiras y ya ni se dan cuenta. Dicen y dicen mentiras y no se dan cuenta. Estudios científicos han demostrado que el ser humano tiene más de 22.000 pensamientos al día. Más del 99% relacionado con algo falso, con pensamientos, ideologías falsas, cosas que se nos están ocurriendo. Por eso la persona que confía en sí mismo, ayer consideramos ese versículo, el que confía en sí mismo es necio. Dice la Biblia, Proverbios 28:26, el que confía en su corazón es necio. Aquí dice la Biblia, dice la palabra, el versículo que hemos considerado el día de hoy. Lo que los hombres tienen por sublime, tengo que esperar a que deje de hacer bulla mi perrito. Aquí está mi perrito haciendo bulla. A ver si logro que no. Ya no está haciendo bulla. No, sigue haciendo bulla. Sigue haciendo bulla, ya. Este versículo, la parte final de este versículo dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La justicia propia de nosotros, el ser humano, ¿cómo la ve? Desde niños nos acostumbramos, ejercitamos la autojusticia, pero ese es un engaño, el ser humano no se da cuenta. ¿Dios mira eso? No. Por ejemplo, hay una nación, todos sabemos, la nación de Israel. Tengo que decirlo así por sílabas para que el sistema no me bloquee, porque esa palabra no la puedo pronunciar. Pero esta nación, ¿qué dice la Biblia de esta nación? Cuando miramos Deuteronomio 7:6, dice que Dios os ha escogido. Así dice, Dios os ha escogido para hacerle un pueblo santo, un pueblo especial. Entonces, cuando uno lee ese versículo, las personas como pensarían, wow, entonces ellos son grandes. No, 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 no. Cuando dice el versículo siguiente, dice, no por ser más que todos los otros pueblos, sino porque vosotros erais el más insignificante. Así dice la palabra, porque escogió Dios por ser el más insignificante. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. Dios usa lo vil y menospreciado de este mundo. Para que esté aquí compartiendo todos los días, no significa que sea lo más digno del mundo, al contrario, por ser lo más vil, lo más menospreciado del mundo. En el país que estoy, y si tú miras en el país que tú estás, donde quiera que tú estés, debe haber una ciudad que se caracteriza por ser pujante, por ser una cultura de gente emprendedora, de gente muy capaz, gente que no se vara por nada, sino que cualquier proyecto que tiene lo concreta, lo realiza y todo le sale exitosamente. En todo lugar, en todo país, hay ciudades, hay poblaciones así. Sé que las personas los admiran, ¿no? Por ser personas como muy, en el país que estoy se dice echados pa'lante. Personas muy echadas pa'lante. Personas que nunca van a tener situaciones porque salen adelante de cualquier situación. En el país que yo estoy hay una población que es así. ¿Y qué característica tiene esa población? Son las personas más impermeables al Evangelio. Delante de los hombres, ¿cómo son? El ser humano, ¿cómo tiene a esta cultura? Como algo sublime. ¡Wow! Todo el mundo, ojalá tuviéramos así el mismo corazón, ese espíritu de valentía para afrontar las situaciones y superarlas que tiene tal población. Pero curiosamente es la población del país en el que estoy que menos han podido creer el Evangelio. Hemos tratado de llevar el Evangelio muchas veces, de muchas maneras, pero es muy difícil que puedan recibir la salvación. Y delante de los hombres, ¿qué es? ¿Cómo se tiene esa población? Como sublime, como algo, wow, de admirar, un ejemplo. Pero dice la Biblia, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
La única forma de que el ser humano sea libre de la condición natural de estar destituido de la gloria de Dios es si Dios mismo le salva. La salvación involucra dos personajes, el que necesita ser salvado y el que le salva. Pero la persona que tiene su propia justicia no necesita de un salvador. ¿Por qué? Porque él solito, por sus propios medios, piensa que puede lograr ir al cielo. Eso no es salvación, eso sería ir al cielo por méritos, pero eso ya no es salvación, sería colaboración, como si haciendo algo tú pudieras ayudarle a Dios. Lo que decimos acá ofende y le duele a muchas personas, pero tenemos que decir la verdad. Aquí no estamos para decir lo que las personas desean oír, aquí estamos para decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tu palabra muestra por qué has permitido que nosotros podamos llevar este evangelio. No porque seamos lo más ilustre, lo más sublime de la sociedad delante de los hombres, sino por el contrario, por ser lo más vil, lo más menospreciado. Te pedimos, Padre, por nuestros familiares, nuestros seres queridos, por todas las personas que nos rodean, de cada uno de los que está oyendo en este momento y que está orando con nosotros. Te pedimos para que abras el entendimiento y permitas que reciban la salvación. El ser humano no puede ser salvo porque quiera. En la época de la crucifixión, las personas incluso se sabían la Biblia de memoria. En esa época no tenían televisión, no tenían internet, celular. Lo que tenían era memorizar las escrituras. Pero aún así, aunque memorizaron el Antiguo Testamento, no pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan creer a Dios, puedan creer en la palabra, puedan creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz para hacernos libres del pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por un espacio de 10 minuticos estamos considerando un versículo. La palabra dice, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, uno de los mandamientos de él, ¿cuál fue? El corazón de un justo debe desear todos los días el pan de cada día. Eso debe estar en el corazón de un justo. Para que puedan comer ese pan, solo un espacio de 10 minutos. Dedícale 10 minutos al día a escuchar la palabra. Nos vemos mañana a esta misma hora menos 12 minutos. Ya han pasado 12 minutos. Nos vemos. Chao.